Bien, entonces con este ejemplo de la factory function, esto es una factory function, demostramos una manera simple de definir una clase aquí en JavaScript. Sin embargo, no es la forma correcta de hacerlo, porque no estamos definiendo un constructor, una función constructora. Acuérdate que una función constructora es una que tenemos justo por acá, parecida a esta. Se conocen como constructores o como funciones constructoras. Entonces, como ya te había dicho, al menos aquí en JavaScript, acuérdate que por ejemplo en otros lenguajes de programación decimos un objeto de la clase, por ejemplo, persona. Aquí dice en JavaScript una clase, un tipo de dato, de según cómo se llame tu clase, podemos tener clase persona, clase objeto, etc. En JavaScript una clase es un conjunto de objetos que heredan propiedades del mismo objeto prototipo, ya sea propiedades de datos o métodos como tal. Y luego dice, el objeto prototipo, por tanto, es la característica central de una clase. Vamos a desmitificar esta partecita que es, si tú entiendes esto, habrás dominado la programación orientada a objetos aquí en JavaScript. Dice, el objeto prototipo, por tanto, es la característica central de una clase. Vamos a ver por qué. Fíjate, vamos a crearnos, aquí ya tenemos el objeto prototipo, que van a tener nuestros objetos que se crean con persona, que es persona.métodos. Entonces, fíjate, vamos a hacer algo bien interesante para comprobar por qué se dice que al final de cuentas lo que importa aquí en JavaScript, la programación orientada a objetos aquí en JavaScript, lo que se resumen es en esto. Que al final de cuentas lo que importa es el objeto prototipo y no cómo se crea el objeto. Tú puedes crear un objeto a partir de object.create, de una factory function como la que tenemos por acá, o de una función constructora que vamos a verlo mucho más adelante. No importa cómo vayas a crear tú el método, no va a importar. Lo que va a importar es que tengan el objeto prototipo en cuestión para que se digan que es de un tipo de dato concreto. Porque aquí dice que una clase, un tipo, es un conjunto de objetos que heredan propiedades del mismo objeto prototipo. Entonces fíjate cómo aquí Juanito y Daniel son de la clase, en este caso son de la clase persona, porque están heredando del mismo prototipo, en este caso de persona.métodos, como lo estamos viendo justo por acá. Entonces fíjate, no importa cómo tú vayas a crear el objeto, lo que importa es que hereden del mismo objeto prototipo. Para eso fíjate lo que vamos a hacer por acá, y esto es completamente válido. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle Javier. Vamos a crear object.create. Acuérdate que esta fue la primera forma de conseguir clases aquí en JavaScript. Object.create fue ahora sí que la forma primitiva como conseguíamos clases aquí en JavaScript, es decir, como conseguíamos un tipo de dato concreto. Aquí fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle que vamos a crear un objeto que se llame Javier. ¿Y de qué objeto prototipo va a heredar? Pues de persona.métodos. Entonces, fíjate, si hacemos esto, vamos a imprimir, vamos a hacer un log de Javier, guardamos, recargamos F12, pues fíjate cómo está nuestro objeto en cuestión. Pero fíjate que vamos a poner en este caso Javier todo muy bien. Y pues fíjate cómo son propiedades, fíjate cómo acá tenemos estas propiedades, por decirlo de una manera. Simplemente estamos heredando los métodos. Todavía no tenemos en este caso ni el nombre ni la edad. Por eso nos sale acá vacío. Entonces fíjate, si nosotros hacemos esto, Javier.nombre, guardamos, recargamos, nos va a dar undefined. Porque no lo estamos creando con la factory function persona. Pero si nosotros hacemos esto, Javier.nombre, igual en este caso a Javier, ponemos Javier.edad es igual a 15 años. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo ahí lo tenemos, Javier y edad. Guardamos, recargamos y fíjate cómo tiene 15 años. Entonces ya le dijimos que estamos heredando de persona.métodos. Entonces nosotros tranquilamente, obviamente las propiedades propias, esas sí se las estamos creando nosotros manualmente, porque no lo estamos creando desde la factory function. Por eso se las tenemos que agregar nosotros manualmente. Pero
Al final de cuentas, como dice por acá, una clase es un conjunto de objetos que heredan propiedades del mismo objeto prototipo. Quiere decir que si nosotros no le ponemos esto, de todos modos, ya Javier y Daniel y Juanito son instancias o son un mismo tipo de datos. Estos tres objetos, Juanito, Daniel y Javier, son una clase concreta porque están heredando el mismo objeto prototipo. Fíjate, vamos a hacer en este caso, vamos a hacer un log que diga object.get prototipo de Javier es igual a esto mismo, pero ahora de, por ejemplo, de Daniel. Fíjate, vamos a ponerle acá de Daniel, guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo nos da cierto. Entonces, esto es lo que quiero que entiendas y a eso se refiere. El objeto prototipo, por tanto, es la característica central de una clase. Y luego dice en JavaScript, una clase, o se dice que varios objetos son de la misma clase, si son un conjunto de objetos que heredan propiedades del mismo objeto prototipo. Queremos decir que en este caso, Juanito, Daniel y Javier, todos, ahora sí que son de la misma clase, son del mismo tipo de dato. ¿Por qué? Porque tienen el mismo objeto prototipo, en este caso persona.methods. A pesar de que inicialmente Javier no tiene la propiedad nombre ni edad, eso no importa porque al final de cuentas se consideran como un tipo de dato, como una clase del tipo, por decirlo de manera, del tipo persona. ¿Por qué? Porque están heredando del mismo objeto prototipo. Entonces no importa que Javier no tenga estas propiedades, no importa, porque al final de cuentas lo que importa realmente es de qué objeto prototipo heredan. Y fíjate cómo efectivamente los tres tienen en común. Vamos a comprobarlo ahora con Juanito. Juanito, guardamos, recargamos y fíjate cómo sigue dando cierto. Entonces, a pesar de que no tengamos estas propiedades, Javier sí se considera del mismo tipo de dato que Juanito y Daniel, porque están heredando el mismo objeto prototipo, en este caso persona.methods. Saludos.